Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 13 de este emocionante estudio donde hemos aprendido mucho acerca de la carta que Pablo escribió a los tesalonicenses. Y ahora estamos ya en la última lección. El título de la lección es Mantener fiel a la iglesia y está basado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 30 o del versículo 13 hasta el capítulo 3, el versículo 18. Vamos a iniciar nuestra jornada de hoy y voy a suplicar al doctor Rodrigo Silva, que gentilmente ha trabajado todos estos días para poder hacer este bosquejo juntamente con nuestros amigos. Amén. Vamos ahora a hablar con nuestro Dios. Padre Celestial, alabamos tu nombre por la oportunidad que tenemos de vivir delante de la verdad que tú nos has revelado. Que podamos también, Señor, cumplir las órdenes, los mandamientos, la verdad que recibimos de tu palabra, que también ha venido desde tu trono de amor y gracia. Amén. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos rápidamente a la primera parte del bosquejo, que es motivación. Tengo aquí en mis manos una caja de remedios, como cualquier remedio que se toma para prevenir, para poder curar alguna enfermedad. Y dentro de la caja está lógicamente el remedio, pero siempre ustedes van a encontrar esto, que son las indicaciones de cómo debiéramos tomar el remedio, cuándo debiéramos tomarlo, a qué hora, cuáles son las contraindicaciones, qué es bueno tomar en cuenta a la hora de tomar el remedio y una serie de consideraciones para que aquel remedio sea efectivamente útil para la curación de aquella enfermedad o tal vez para evitar seguir sufriendo los síntomas de la enfermedad. Pero es apenas una indicación. Nosotros tenemos en la Biblia las mejores indicaciones contra el mal. Y en esta semana nosotros vamos a estudiar algunas recomendaciones finales de Pablo a los tesalonicenses de cómo enfrentar luchas y desafíos en la vida diaria. Ese será nuestro tema y rápidamente vamos a pasar a la exploración del texto. El foco de la lección de esta semana es cómo ser una iglesia en un ambiente difícil. ¿Será que nuestra iglesia está en un ambiente fácil? ¿Será que todo el mundo acepta con alegría todo lo que está en la Biblia? ¿No será que las costumbres ahora están siendo más populares? Las costumbres del mundo son muchísimo más populares que las costumbres y los principios bíblicos fundamentales. Por eso tal vez se torna más difícil ser cristiano hoy. Por eso este será nuestro tema y rápidamente nosotros vamos a definir nuestros 2 puntos principales que estudiaremos en esta semana. La base de nuestra estabilidad, ¿cuál es? Y en segundo lugar, la oración de Pablo para con los tesalonicenses. ¿Qué lecciones podemos sacar de estos dos asuntos? Entonces, rápidamente, hay un texto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 16 y 17 que dice: Dios nos dio en Cristo eterna consolación, buena esperanza, gracias a Dios, ¿no? Él es entonces la base de nuestra estabilidad espiritual, ¿no es así? Pastor, mucha gente hoy no se acredita más en la iglesia. Interesante que en los años 60 hubo una junta de jóvenes católicos en Alemania. Y el escritor de este artículo nos ha dicho que durante esta concentración de jóvenes, cuando ellos hablaban de la palabra de Jesús, todos quedaban muy entusiasmados. Cuando dijeron sobre la Biblia, muchos quedaron entusiasmados. Pero cuando hablaron de la iglesia, la juventud empezó a aclamar: Jesucristo sí, iglesia no. Jesucristo sí, iglesia no. Lo que la iglesia católica se descubrió en Alemania, los evangélicos también lo pasan. Muchos jóvenes salen de la iglesia.
Y nosotros como adventistas también tenemos que poner nuestra atención en esta situación. Aunque estemos hablando de Sudamérica, mucha gente se comporta como si la iglesia fuera un mal necesario. Ellos están en la iglesia, pero no les gusta la iglesia. Siempre están haciendo cuestión de decir, estoy en la iglesia, pero a mí me preferiría estar fuera. No acredito más en la organización, no acredito más en la iglesia, no necesito la iglesia para ser salvo. Aliás, una pregunta que muchos pueden hacer. ¿Yo necesito estar en la iglesia para ser salvo? Creo que no, porque Jesucristo es el único que salva. Pero ¿cuál es el papel de la iglesia? Bueno, déjame contestar a la pregunta, ¿necesito estar en la iglesia para ser salvo? Déjame contestar con otra pregunta. ¿Tú puedes atravesar el océano Atlántico en un barco pequeño con Un remo. un remo? ¿Qué piensas? No, definitivamente no. Puede, porque hubo un brasileño que hizo. ¿Ah, sí? Amir Klink. Ajá. Atravesó el océano Atlántico en un barco pequeño con remos y una vela, nada más. Entonces, ¿es posible atravesar el océano Atlántico en un barco pequeño? Es posible, pero es muy más seguro, tranquilo y fácil cruzar el océano Atlántico en un navío. Claro. Entonces, cuando me preguntan, ¿alguien puede seguir al cielo fuera de la iglesia? Puede ser, pero es más seguro, tranquilo, dentro de ella. Porque Dios estableció la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo estaba mirando una película de un canal de televisión acerca de excavaciones arqueológicas de Perú. Hubo una joven de Perú del siglo XII, de la cultura de los indios del siglo XII, antes que los europeos llegasen a Sudamérica, que murió con 12 años y era una esclava. ¿Esta joven puede ser salva? Puede. No conoció la iglesia, no conoció el nombre de Jesucristo, pero habrá de ser juzgada por lo que él conocía. Pero yo conozco. Por la ley de la libertad, como dice. Que dice Pablo. Pero yo conozco el mensaje, yo conozco la verdad. Entonces, mi situación es diferente de la señorita, de la joven que murió en siglo XII. Yo conozco. Entonces, en mi situación, alejarme de la iglesia, quedar fuera de la iglesia, es poner mi vida espiritual en gran peligro, muy gran peligro. Aunque sea Jesucristo mi Salvador y no la iglesia es el gran navío que hace mi travesía del océano Atlántico más segura que quedar en un barco con remo. Más fácil Más también. fácil. Por eso es que tal vez dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, y el cual nos amó y nos dio consolación y eterna y buena esperanza. Ese nos dio, ¿a quién? A nosotros como iglesia. Quiere decir que la base de todo ese barco, el capitán de ese barco es Jesús. Es Jesucristo. Ese barco va a llegar con nosotros o sin nosotros, va a llegar al puerto seguro al final. Y mira el cuidado gramatical de Pablo. Verso 17, el verso siguiente. Conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mira que Pablo no escribió, él lo confirme. Tu corazón, vuestro. Vuestro corazón. Vuestros, plural. Os confirme, no uno. Siempre habla como si fuera un grupo, no individuo. Y por eso que Pablo estableció iglesias donde iba, ¿no? Iglesias. No cristianos avulsos. cristianos separados. No cristianos avulsos. Hay una expresión en inglés, yo no sé cómo traducirlo en español, churchless Christianity. Hay mucha gente que quiere tener un cristianismo fuera de la iglesia, solitario, sin la iglesia, avulso, solo yo. No, no habrá Dios no habla en la Biblia de miles y miles de Nueva Jerusalén, una para cada uno de los cristianos. Es una Nueva Jerusalén para todos nosotros. Entonces también una iglesia. Entonces ahora la segunda parte, específicamente ahora el capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, encierra Pablo sus palabras con una oración.
Me encanta mucho la oración específicamente que está en los versículos 1 hasta el versículo 5. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. El evangelio se propague, en primer lugar. Y en segundo lugar, él ora para ser librado de hombres perversos. ¿Qué significa eso de hombres perversos? A mí me encanta el ejemplo de Pablo. Hay mucha gente que yo podría llamar de cristianos sí. Yo voy a quedar en la iglesia si tuviera un buen pastor. Yo voy a quedar en la iglesia si los hermanos me amaren. Yo voy a quedar en la iglesia si tuviera buenas predicaciones. Sí. ¿Quién son los hombres malos? Pablo tuvo persecución de 3 áreas. Los judíos, que fueron sus hermanos, pero ahora lo rechazaban. Y donde Pablo seguía, iba atrás de él, enviados desde los fariseos para tomar nota de todo lo que hablaba y hacer un trabajo opuesto a su trabajo. Otro grupo, los gentiles, que a veces sentían una amenaza de la predicación de Pablo. Por ejemplo, acuerda porque fue a parar en Tesalónica, desde la ciudad también anterior, que fue siendo expulsado de una ciudad a otra ciudad. De Corinto. Y tercero, ahora viene la sorpresa. Muchos de los enemigos de Pablo eran cristianos. Hubo una tensión desde el partido de la circuncisión, de Pedro, Tiago, Santiago, y también del partido de Pablo, que no era la circuncisión. Entonces, muchas veces Pablo no tenía las cartas de recomendación que los otros tenían desde Santiago. Y Pablo, ¿dónde está su carta de recomendación? La gente cristiana también no se gustaba mucho de lo que Pablo predicaba. Entonces Pablo decía, mi carta de recomendación son ustedes, los que yo bauticé, los que lo evangelicé, aunque Pablo no bautizaba directamente. Entonces, mira, Pablo tuve oposición desde los gentiles, de los judíos y también de los cristianos. Y aunque así fuera, quedó en la iglesia, feliz por los frutos de su trabajo. Qué maravilla. Ahora nosotros sabemos que las oraciones de Pablo no fueron en vano. Gracias a Dios nosotros vimos cómo Dios libró a Pablo de los hombres perversos. Y no solamente nos libra de los hombres perversos, sino también Jesús oró por Pedro, ¿no? Yo no he pedido que el diablo retire sus pruebas para contigo. La Biblia dice, yo he orado para que tu fe no falte. Tal vez una de las cosas más importantes es que nuestra fe esté firme a la hora de la prueba. Y que cuando los hombres malos vengan, nosotros estemos firmes en la única roca que es Jesús. Por eso allí dice la base de nuestra estabilidad como iglesia, como personas, es Jesús. Que esto sea nuestro centro permanente. Vamos a pasar a la penúltima parte que tiene que ver con la aplicación. Estamos en la parte de la aplicación y estamos ahora definiendo cómo estas lecciones pueden ser útiles para nosotros en este tiempo. Hoy la iglesia tiene un gran desafío. Pablo oraba para que el evangelio se propague, en primer lugar, y para que nos libre de los hombres malos. Yo pienso que hoy también existen hombres malos, doctrinas malas, existen también hombres que están quietos en sus lugares y no están queriendo que el evangelio se propague. ¿Será que tu iglesia, tu unidad de escuela sabática está haciendo planes para propagar el reino de Dios? ¿Será que tú estás orando para que el evangelio se propague en todos estos lugares donde necesitan tanto de oír el evangelio de Dios? Pues este es un lindo momento para pensar un poquito en aplicar la lección de la escuela sabática, la propagación del evangelio, y que Dios nos libre de cualquier enemigo que impide que nosotros podamos crecer y avanzar con el evangelio. Finalmente llegamos a la parte final de nuestra lección, es la creatividad. ¿Qué podemos hacer? Yo quería consultar y hablar con el doctor Rodrigo Silva y tal vez ustedes pueden conversar un poco más. ¿Qué aprendimos en este trimestre? ¿Qué cosas prácticas nosotros hemos estado haciendo como resultado de
el estudio de la lección de esta semana, la carta a los tesalonicenses. Una lección así sobresaliente que quedó en su corazón y que comenzó a crear una movilización, una acción en su vida. Por el ejemplo de Pablo, aunque tenga pruebas, tentaciones, oposiciones, ser miembro de la Iglesia de Cristo es un gran privilegio. Ser miembro de la Iglesia de Cristo es un gran privilegio, a pesar de las dificultades. Un asunto que me ha impactado mucho es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y yo siempre pienso, mi respuesta a la fidelidad de Dios no podría ser diferente. Y yo quiero ser fiel a Dios, no solamente en las doctrinas, en fin, en las pequeñas cosas, ser fiel en detalles simples como un culto personal que no debiera faltar en la casa, ser fiel en la propagación del mensaje, ser fiel en aquellas cosas que no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. En fin, ¿qué cosas podemos resolver como resultado del estudio de toda esta semana? ¿Por qué no hace que cada alumno anote en una hoja todas las resoluciones que le gustaría hacer para que Dios fortalezca esa decisión y lo lleve a tomar en cuenta esas decisiones para la vida práctica de cada uno de nosotros? Yo quisiera orar por eso y que estas lecciones no solo queden en el papel o en el bosquejo, sean guardadas en el corazón y tengamos la bendición del Señor. Vamos a orar. Amén. Querido Padre, todo este trimestre hemos estudiado de la forma como el Evangelio llegó a Tesalónica en poco tiempo y cómo cambió la vida de mucha gente. Cómo es que algunos consejos prácticos que le diste a Pablo para transmitirlo pueden ser tan útiles para nosotros. Cómo es que nunca te olvidaste de detalles específicos. Tú fuiste fiel en todas las cosas. Nosotros queremos también ser fieles. Queremos, Señor, en primer lugar, en medio de las dificultades, reconocer que tú estás con nosotros. Amén. Queremos reconocer y tener en nuestra mente la claridad para diferenciar entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Queremos nosotros en este trimestre, como resultado del estudio de esta lección, saber claramente cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida, para nuestra iglesia. Que podamos nosotros reflejar el carácter de Dios, que podamos nosotros tener muy claro que te servimos no por temor ni por miedo, sino por amor, y queremos agradarte en todas las cosas. Bendice, Señor, esta tu palabra y sea carne en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.